En el siguiente audio escucharemos parte de las escrituras de Luisa Picarreta descritas por José Luis Acuña, titulado La página escrita en la Divina Voluntad, Historia de la Criatura. 18 de septiembre de 1932. Escribe Luisa: mi abandono continúa en el querer divino. Me siento esconder por sus olas eternas, en las cuales todo esconde. Nada se le escapa de su inmensidad. De modo que quien quiere encontrar todo, abrazar todo, escuchar la historia de cada uno, debe entrar en este mar del Fiat Supremo. Habiendo terminado la primera meditación sobre la página escrita, comentábamos Ale y yo eso, que teníamos que aclarar un punto. ¿Cómo es que si ahora empezamos, toda esa página se viene completa en nosotros? Y a mí, en la segunda plática, me estaba pensando en otra cosa y no encontré oportunidad para decir eso, para aclarar ese punto, que evidentemente es una pregunta muy acertada, porque faltó ese elemento dentro de todo. Bueno, ya se vio que Jesús vivió las páginas de todos. Él rehizo y fue viviendo página por página las de todos los hombres, los seres humanos. Entonces también vivió la página de cada uno de nosotros. Esa página que ya estaba ya desde toda la eternidad en Dios, ese diseño, Jesús al venir aquí, Él la fue viviendo en Él. Entonces ya quedó la copia hecha por Él, perfecta, sin enmendaduras. Ahora venimos nosotros y empezamos a vivir fuera de la divina voluntad, porque así lo quiso Dios. Bueno, sin tomarlo como vida. Y entonces, pues hubo tachaduras, enmendaduras y todo en nuestra página anterior. Llega un buen día en que Dios nos dio la gracia de conocer esta divina voluntad y nosotros aceptamos tomarla como vida. Aceptamos unirnos a esa voluntad divina y que se hiciera vida en nosotros. Entonces, ¿qué encontramos? Que Jesús ya vivió esa página y nosotros vamos a suponer que estamos a la mitad de nuestra página y ahí entramos. Pero en Jesús ya está hecha toda la página completa. Entonces nos conectamos con esa página y empezamos a la mitad de nuestra página, según nosotros, a vivir de ahí en adelante ya la página hecha por Jesús perfectamente. Se unen y la empezamos a vivir. Pero no hay dos páginas ni tres, hay una. Entonces la tomamos toda entera. Entonces nuestra vida entera, también la pasada, se une a esa página ya vivida por Jesús perfectamente bien y queda nuestra vida como si hubiéramos siempre vivido en la divina voluntad. Vean qué consolador es esto. Así ya no estamos lamentándonos, ay Dios mío, pero ¿por qué no conocí esto antes? No, Él sabe por qué, ya no hay que preguntar por qué es. Y en la divina voluntad alcanza para cubrir todo nuestro pasado, porque Jesús ya lo hizo. El chiste, el punto es que de aquí en adelante nosotros sigamos y conforme más profundicemos, más iremos llenando nuestra vida pasada. Si eso sucede con toda la gente, con todas las páginas escritas, como decía en la otra charla, que Jesús como vivió todas las páginas, también nosotros podemos unirnos para vivir todas las páginas de los demás. Pues sí, con mucha mayor razón nuestra propia página. Entonces basta con saberlo, con quererlo, que queda todo rehecho. No sé si con esto quede suficientemente explicado. Sí, es como dice Ale. Me acuerdo de aquel otro capítulo del punto de la muerte, que ustedes ya oyeron y que por ahí hay algunos cassettes. Hay una frase donde nuestro Señor dice: la muerte aceptada como cumplimiento de la voluntad de Dios es un acto que la criatura hace en la divina voluntad. Porque, luego dice, porque nadie entra al cielo si no hace un acto en mi voluntad. Y
¿Por qué esto? Yo me la pensaba, bueno, pues ¿cómo? Pues que entonces todos hacen actos en la divina voluntad, todos vieron la divina voluntad. Es que ese único acto último de tomar la muerte como voluntad de Dios los conecta con esa voluntad divina y por eso esa página toma vida en ellos. Pero hay mucha diferencia, volumen 19 nos vamos, entre quien renace en la divina voluntad en el punto de la muerte y se salva, y entre quien renace en la divina voluntad a través de su vida y tiene todavía la posibilidad de hacer innumerables actos en la divina voluntad. Hay mucha diferencia. Por eso decía yo de los 50 y 60 años y decía yo del número de actos. Claro que donde entra la divina voluntad, entra con todo lo que es. Es decir, entra la divina voluntad de nosotros con toda nuestra página escrita. Pero acuérdense también de otro elemento. La criatura participa de los bienes que hay en la divina voluntad por cuanto conoce y por cuantos actos hace. Entonces ahí está la inmensa diferencia entre quien entra, hace un acto de voluntad divina en el punto de la muerte cuando acepta la muerte como voluntad de Dios, y el bien que sabe que va a recibir en ese momento es la salvación, y ese es el bien que recibe, porque el valor de nuestros actos hechos en la divina voluntad está determinado por el conocimiento que tengamos de la divina voluntad, porque así cada vez hacemos nuestros actos, como ya dije, más extensos. Hasta donde llegaste tú, quiero llegar yo, le decía Luis a nuestro Señor en una de las charlas de ayer. Y mientras más se sabe hasta dónde llegó Jesús, como decía ahora, con las páginas de todas las criaturas vividas por Él, cuando uno dice, quiero llegar hasta donde llegaste tú, ya sabiendo todo esto, puede uno abarcar todos estos actos y apropiárselos como actos hechos. Por eso, a pesar de que con un solo acto en la divina voluntad se salvan, pero no participan de todo el bien que contiene porque reciben solo por cuanto conocen. Hay un capítulo del volumen 11 o 12, Los vuelos en el eterno caer de Luisa, donde nuestro Señor le explica, y así ya lo conocen, quiero usarlo, cómo nuestro Señor le explica el valor de los actos de la criatura hechos en la divina voluntad y cómo el conocimiento es determinante, porque las cosas tampoco son así tan, digamos, automáticas, sino tienen todo esa base. Por eso también nuestro Señor a Luisa en un momento le dice, y como ya vimos, todos estamos en la voluntad de Dios, a Luisa le dice, vengo a enseñarte, vengo a hacerte el don más grande, vengo a enseñarte cómo se vive en mi voluntad. Luisa podía decir, pero ¿cómo? Y hay otro capítulo en el 16 que los confesores que estaban con Luisa le decían, pero ¿cómo dices entro en la divina voluntad si a fin de cuentas todos estamos en la divina voluntad? Y entonces el Señor explica, sí, todos están como criaturas en mi voluntad, pero entrar a mi voluntad quiere decir tomar la vida de mi voluntad como vida propia. Entonces esto se conecta muy bien con lo que estoy diciendo. El valor por parte de Dios entra toda su voluntad y recibe toda la gloria de su misma voluntad obrante en nosotros. Por parte de nosotros tomamos el bien por cuanto conocemos. Por eso, ahora que ya conocimos esta página de cada uno de nosotros, ya podemos tener la intención de entrar en la divina voluntad y podemos tener la intención de rehacer toda nuestra vida según esa página escrita. Tenemos tiempo, es decir, tenemos la posibilidad de actos sucesivos para irnos posesionando, para ir tomando como posesión, como propiedad nuestra, toda aquella página. Y como ya sabemos, la podemos hacer en un solo acto, en la divina voluntad. Por eso, no basta con decir, entro en la divina voluntad y ya todo está hecho. No, el conocimiento que estamos recibiendo aquí es el que nos da la posibilidad y la amplitud de poseer todos los bienes que hay. Y cuántos más no habrá que, como no los conocemos,
No los deseamos en el sentido de que de que estamos imposibilitados, en realidad, de hacer un acto directo. Y quedamos en el punto de Luisa, en un acto, digamos, intencional, de que quiero llegar hasta donde llegaste tú. Entonces, creo que con esto más o menos se ilumina este aspecto de cómo es eso. A ver, el padre quiere completarnos algo. Claro, este es del volumen 36. Es una cita también de un capítulo que está al principio del libro. Según se conozcan estas verdades, formarán las diferentes categorías de las almas que vivirán en mi querer. Según se conozcan. Quien más conozca, luego dice esta misma cita, el conocimiento será la mano que las haga subir más. Entonces, por eso les decía yo que hay mucha diferencia en quien entra en el punto de la muerte y en una iluminación sabe que recibe la salvación. Y eso es lo que recibe y queda en ese punto. Nosotros que estamos aprendiendo esto, según se conozcan estas verdades, nosotros somos afortunadísimos. No creo que en parte alguna del mundo se haya meditado sobre este capítulo. Nunca. En pequeños grupitos, pues sí. Pero así más en público, lo dudo. Entonces, vean la gracia que Dios nos está dando. Si esto fuera del dominio público y todo el mundo en todas partes platicara de esto, bueno, pues está bien. El bien sería mayor. Pero para que apreciemos nosotros. Yo mismo, para mí es una gracia especialísima de Dios poder leer esto. Nadie lo hace en el mundo. Se dice pronto, se dice fácil. Y por nadie no quiero decir absolutamente nadie. Habrá uno o dos más que lo hagan. Padre Carlos, Sor Asunta, pero no delante de 60 gentes. O 80, por los que seamos. ¿Quería decirme algo? Claro. En mi casa hay muchas moradas. Y esas moradas del más o del menos se forman según el conocimiento que tenemos y según cada quien, con base en ese conocimiento, va poseyendo más de lo que hay en Jesús. Porque las moradas del cielo son preparadas por Jesús y en Jesús. Y mientras más conocemos nuestra morada en Jesús, mientras más lo conecto con el capítulo, mientras más esa morada, es decir, esa casa que somos nosotros, estemos a la medida de nuestra página eterna, tendremos esa morada, un Dios por fuera y por dentro, como ya decía yo. Un conocimiento de más o de menos hará subir a las almas o las hará quedar en las diferentes categorías. El conocimiento será la misma vida de la plenitud de mi voluntad en las almas. Bueno, este es entonces más o menos el esquema de cómo se resuelve la pregunta que nos hicieron. Todo se conjuga para respondernos. Más conocimiento. Antes de esto no habíamos leído la página escrita, nadie había meditado en eso y por supuesto que ni siquiera hubieran podido hacer la pregunta. Pero ahora, ya con el conocimiento, ya con la meditación, salimos súper enriquecidos de aquí, con un panorama en la divina voluntad pues mucho más amplio, como les decía yo, y con más elementos para apropiarnos cada vez más con nuestros actos, en nuestros actos, de estas inmensas riquezas que por lo demás cuando decimos son infinitas, parece que no dijimos nada, parece que dijimos son muy grandes. No, son infinitas. De manera que cuánto no nos falta porque Dios nos enseñe y que nosotros tengamos la fe, la humildad, la voluntad de acercarnos y de conocer para poner en práctica. Es la única forma en que develaremos, como ya vimos, todas las verdades o las que Dios tenga a bien darnos. Muchas veces cuando vemos lo infinito decimos, pues qué poquito sabemos si lo comparamos con lo infinito. Pero si lo comparamos con quien no ha leído nunca a Luisa, pues lo que sabemos y lo que Dios nos ha iluminado es muchísimo.
porque nos da la posibilidad simplemente de resolver esto. ¿Cómo reharé toda mi vida en la divina voluntad? Pues así, con un acto entra, ya lo sabes, ya lo entendiste, ya Dios te dio ese conocimiento, la luz, la gracia. Hazlo con tu intención de decir empiezo de nuevo. Y esto de rehacer la vida propia, llega al punto extremo, donde empezó la destrucción de las páginas de todos, en el pecado original. Todos nacimos con pecado original. Que en nuestra página eterna, escrita en la luz de la divina voluntad, estaba algún renglón que incluyera el pecado original, o que nacimos en pecado original. No, la página eterna, escrita en la luz de la divina voluntad, no se ve por ningún lado pecado original. Entonces el Verbo encarnado tampoco tuvo pecado original y rehizo nuestra vida, que en él está sin pecado original. Entramos en la divina voluntad, sabemos esto, encontramos nuestra vida vivida por Jesús, es la que nos ponemos a vivir. ¿Y dónde quedó mi pecado original? Por eso en el cielo no se va a ver el pecado original en ninguno como pecado, porque Jesús lo rehizo. Esto de alguna manera pues ya lo sabemos, pero ya meditado y pensado y visto así, hasta allá llega la cosa, y por lo demás sería lógico. Si Jesús rehizo la vida de todos, la vivió sin pecado original, la vida de todos, te pones a vivir esa vida, llegas al cielo como si no hubieras tenido pecado original, porque en el cielo no entra el pecado original. El pecado original produjo sus efectos en el tiempo y en el infierno, pero no entra al cielo. Y si entra como triunfo y como gloria de Jesús, que destruyó la muerte. El último enemigo en vencer será la muerte. Pero no la muerte entendida de cuerpo y alma, separación cuerpo y alma, sino el último enemigo en vencer tiene que ser el pecado original en todos, para que en el cielo no haya pecado original, ni la sombra, sino los efectos del pecado original que en el tiempo se dieron, cambiados en gloria por la redención de Jesús, que rehizo, que dejó a nuestra disposición aquellas vidas, aquel pensamiento, vida divina, Frank, sin pecado original, y Jesús se trajo y vivió en su humanidad esa vida, y ahora Frank entra, se pone a vivir aquella vida que es la de la página eterna. ¿Y dónde quedó el pecado original? Si el bautismo nos quita el pecado original, ¿qué será el vivir en la divina voluntad? Porque el bautismo te quita el pecado original, pero te deja los efectos y la voluntad humana viva, y seguimos caminando por acá a pesar de que estés bautizado. Y ya el mismo bautizo te quita el pecado original y te da derecho al cielo, si eres fiel, porque tu voluntad humana sigue viva. Ahora, llevado el mismo esquema, al vivir en la divina voluntad, el bautizo es verdaderamente borrar el pecado original. El entrar a vivir en la divina voluntad, más que bautismo, es nueva vida. Claro, recuerden otro capítulo, hija mía, mi voluntad es sacramento y sobrepasa todos los demás sacramentos juntos. Mi voluntad abarca en ella toda la gracia de todos los sacramentos juntos. No sé si con esto les haya más o menos quedado claro. Bueno, no está por escrito, pero otra persona me preguntó que ampliara un poquito sobre la palabra fiat, donde nuestro Señor le dice a Luisa, te he dado todas las lecciones sobre mi fiat. Entonces, tomándolo dentro del esquema que vimos, de cómo todo está eterno en la mente de Dios, o mejor dicho, escrito en la luz de la divina voluntad, todo desde toda la eternidad. Entonces, decía yo, llega un momento en que Dios saca de la nada a la criatura, o a todas las criaturas y a todas las cosas. Y nuestro Señor dice, si bien hice salir la creación, pero no quedó separada de mí. Entonces, ese fiat, ese hágase la luz creada, ese fiat lux, es una palabra, ya lo hemos dicho, que indica un acto de Dios.
Entonces, el fiat de la creación no solo es llamar de la nada a las criaturas, sino hacer salir todo lo que al eterno tenía Dios escrito en su página, entre paréntesis, en su mente, para darle efecto en el tiempo. Y la palabra fiat, que es el acto que mueve tanto la llamada de las cosas de la nada a la existencia, como el hacer salir, sin salir, todo su proyecto creador, es el fiat. Y ese fiat no queda de ninguna manera separado de su acto. Nosotros podemos decir palabras, pero quedan separadas como aisladas de nuestro acto interior o de nuestra potencia creadora, que es nula. En Dios no. En Dios, cuando dice fiat, pone en movimiento su voluntad, como les decía. Podríamos pensar que es como el ruido que hace, porque siendo una palabra, es una emisión, digamos, de sonido. Pero no es solo eso, sino que nos está indicando el acto de Dios de llamar de la nada a las cosas y de hacer salir de alguna manera sobre ellas todo lo que tenía desde toda la eternidad pensado para cada cosa y sobre todo para cada criatura humana. Entonces, por eso se puede decir en otros volúmenes anteriores que nuestro origen es el fiat. Sí, es el fiat con todo lo que contiene. Por eso, cuando Dios nos admite y cuando la Santísima Virgen, para decir el segundo fiat, la admite en su voluntad divina y la Santísima Virgen lo dice en la divina voluntad, sucede lo mismo. Viene y se inicia, no nomás es una palabra o una actitud de la Santísima Virgen, hágase en mí. No es una simple aceptación de decir, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues hazlo. Yo aquí me presto, soy tu esclava, haz lo que quieras. No, ese fiat de la Santísima Virgen es de la familia del fiat divino, que no es simple aceptación, simple sumisión o simple adherirse, sino hacer. Cuando la Santísima Virgen, sabiendo toda la obra de la encarnación, no solo de la redención, y todo esto que sabemos nosotros, la Santísima Virgen, nosotros leímos el volumen 31, la Santísima Virgen yo creo que leyó el volumen 400.528, por no decir más, y cuando dice fiat mihi, quiere decir todo aquello se hace ahorita, perdón la expresión, en mí. Al ruido que produjo la palabra fiat, no, ese ruido no se separó, no se dividió del acto que hizo la Santísima Virgen en la voluntad de Dios, con la misma potencia creadora de Dios. Y como la Santísima Virgen había leído todos los volúmenes habidos y por haber, desde el 1 hasta el 8700 o más, sabía lo que decía. Juntamos con lo que yo decía hace rato. ¿Cuánto sabemos? Eso poseemos. ¿Cuánto sabía la Santísima Virgen? Cuando Dios la llama a decir, ven en mi voluntad, a decir fiat. ¿Y qué diría? Oye, pues ¿de qué se trata? ¿O qué? No, pero dicen que como no sabía nada, pues se espantó cuando le dijo el ángel. Y yo digo que es todo lo contrario. ¿Cómo sabía? Se espantó. Ser llamada para eso. Tan sabía, pero me lo ha preguntado también, y aprovecho ahorita que estamos así un poco a la ligera. Tan sabía, pero era tan pequeña, la criatura más pequeña, que veía todo el plan de Dios, de acuerdo con los millones de volúmenes que había leído, pero era tan pequeña que no tenía, ¿cómo les diré?, el atrevimiento o el pensamiento de sí misma. Y a pesar de que veía que una mujer iba a ser la madre de Dios y que no, era tan pequeña y tan humilde que decía, no, pues eso va a ser así, yo no. Yo como voy a ser, soy la más pequeña, la última de todas. Ni por aquí le pasaba que era ella, pero conocía perfectísimamente, con 10,000 volúmenes que había leído, o sea, cada vez van más, ¿verdad? Pues sí, a ver cuándo llego a la realidad de lo que se trataba y qué. Si esto a nosotros ahorita
sentimos que nos abre el entendimiento y sentimos que empezamos de alguna manera a penetrar en esta divina voluntad y en el cielo, ¿qué sería la Santísima Virgen? Ahorita nos dirían, no, pues sí, saben mucho, pero están ustedes en pañales. Yo había leído 15,000 volúmenes y no tuve pecado original. Para mí, el primer volumen lo leí 5 minutos después de que fui concebida, ya me sabía yo quién sabe cuántos volúmenes. Entonces, por eso, esto es muy bello, porque por eso dicen, no, es que la Santísima Virgen no sabía ni a lo que le tiraba. Claro, este conocimiento debe ser, o es el que nos lleva a vivirlo espiritualmente, sí, porque podemos saber mucho, pero no practicarlo, ¿verdad? Sí. Por eso también esta mañana y estos días quisimos tratar aquel otro aspecto de verdaderamente disponernos, como decía aquel, para quien se dispone, porque ciertamente no faltará quien pueda aprendérselos de memoria, digamos, y pueda estar predicando con la cabeza, es decir, con la inteligencia, pero no con el corazón. Y eso podemos ser cualquiera de nosotros. Entonces, por eso se necesita, como dijo el Señor, quien se disponga. Y ese disponerse es tratar precisamente que esto no suceda. Como dije, podemos estar en el volumen 36 encantados, pero viven en pecado mortal. Sí, lo van a leer y les va a gustar tal vez y se van a sentir muy bien, pero porque podemos saber mucho, pero no practicarlo, ¿verdad? Sí. Esa palabrita de verdad remata la pregunta. Es cierto. Y en eso es lo que tenemos que tener cuidado. Por eso habíamos pensado, él y yo, platicar también de todas esas cosas elementales de catecismo, de magisterio de la iglesia, de cómo deben de ser nuestros matrimonios, de cómo debemos tratar de educar a nuestros hijos, para ir armando todo un edificio, digamos, completo, que no cojee de tal manera para que suceda esto sin el verdad. Hay que acordarse de la parábola de aquel que construyó la casa en la arena. Llegaron los vientos, llevaron todo y se fue la casa con los vientos. En cambio, el que construyó en la roca de la divina voluntad, bien seriamente, llegaron los vientos y siguió incólume. Aprovecho la comparación. Y sí, pues miren, mientras más sinceramente tomemos esto en nuestro corazón delante de Dios y de nosotros mismos y hagamos lo más que podemos. Hay otro capítulo, hija mía, cuando la criatura hace lo que puede, Dios tampoco nos puede pedir que hagamos cosas que no podemos, pero tampoco hay que bajarle la rayita hasta acá y entonces ya no podemos nada y ahí nos quedamos. No, en esto hay que ser sinceros con Dios y consigo mismo. Hacer todo lo posible para que tengamos todos los elementos cumplidos, digamos. Y lo que sentimos que nos cojea por un lado nosotros mismos, pues hagamos todo el esfuerzo. Y si tu mano izquierda te es ocasión de pago, pues arráncatela. Y si un ojo no te hace, arráncatelo. Más vale que entres en la divina voluntad sin ojo y sin mano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sinceramente queramos poner en práctica todo lo que vamos conociendo para que eso de que vamos pasando a un nivel mayor, comprendiendo todo aquello, vaya siendo una realidad. Por otro lado, el conocimiento debe ser el que nos lleve a vivir espiritualmente. Y este conocimiento nos va a ayudar a ser más, digamos, de alguna manera enérgicos con nosotros mismos para que no se quede en una simple teoría que sabemos y conocemos. Y eso está en el ámbito de la sinceridad personal y de hacer todo lo que cada uno de nosotros sentimos que tenemos que hacer para que realmente disponernos a que no solo sea un conocimiento. Por supuesto que esta pregunta yo me la he hecho a mí mismo. Muchas veces, pues si ya leíste muchos volúmenes, a ver, ¿es cierto o te lo sabes nomás en la cabeza? Entonces, pues hacer un poquito un examen así de conciencia a cada uno de nosotros y aportar, poner lo que pues cada quien siente que le falta o donde ve que flojea un poco, pues poner más atención. En suma, que esta actitud
la vea Jesús. A Jesús no lo podemos engañar. Que vea Jesús que no queremos esto solo como conocimiento intelectual, sino que haya esa ruta, ese camino de la inteligencia al corazón, es decir, a la voluntad, y no se quede todo en la inteligencia, que se haga vida de nuestra voluntad. Diga. En esa parte en que usted dijo sobre la asociación de nosotros con Jesús, yo le quería decir, si en nuestra oración cuando nosotros decimos que se haga tu voluntad en mí y en todos los demás, es una forma de estar asociados. Sí, pues es una petición, una intención, y se posee tanto bien por cuanto se quiere obtener. Pero si eso lo enriqueces con mucho más verdades de las que hemos visto y conoces, pues tu acto será mucho más completo y más cumplido. Lo que dices queda a nivel de ejaculatoria, en comparación con toda la riqueza que podías darle a tu giro en la divina voluntad, es decir, a un acto más exuberante, más rico, más lleno de contenido. Con todo lo que conoces lo vas enriqueciendo y no te quedas en el mínimo de hasta donde llegaste tú, quiero llegar yo, y no sabes ni hasta dónde llegó ni qué hizo. Entonces, bueno, es algo, y bien, no lo dudo, pero ¿cuánto no se puede enriquecer eso? Es que como esto es un crecimiento, si uno tiene realmente la sinceridad ante Dios de quererse ir amoldando a las verdades que vamos conociendo, ese mismo querer conocer más nos va a ir dando más luz para ver en qué nos está faltando, irnos amoldando cada vez más a estas verdades. Entonces es un crecimiento continuo, es irnos transformando, es ir asimilando esos conocimientos y haciéndolos vida de la voluntad. Si no, es una teoría, pero no es la vida de la divina voluntad de nosotros, pero es continuo. Puede parecer que estemos fallando en alguna cosa, que nos falte amoldar más alguna cosa, pero Dios nos va haciendo conocer. Ahora a este punto, yo estaba fallando aquí, ahora sinceramente ante Dios voy a hacer todo lo posible para irme amoldando en esto. Es todo un crecimiento, pues. De eso consta la vida de la divina voluntad también. De irnos, como yo decía también en la mañana, irnos amoldando poco a poco. Dios no nos va a dar el conocimiento así, pum, todo. Precisamente para eso nos da actos sucesivos, para ir poco a poco amoldándonos. Y eso sí depende de la sinceridad de cada persona ante Dios. Aquí no se trata de demostrar ante los demás que ya sé más volúmenes, más capítulos. Pues, ¿para qué caemos en eso? Aquí es ante Dios. Y no podemos medir el crecimiento de los demás así de esa manera, ni juzgar. A lo mejor Dios no les ha dado la luz para que en cierto punto vayan cambiando más. Eso sí ya es ante Dios. Basta con que cada uno tenga esa sinceridad ante Dios y no nos estaremos engañando si somos sinceros ante Dios. Que nos faltará mucho, sí, pero no es que estemos engañándonos. Sí, se necesita una sinceridad, no solo del fondo del corazón, sino del fondo del fondo.